Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Como saben, este programa se dedica a hablar de temas sobre gobernanza, gobierno abierto, participación ciudadana, también a presentar las investigaciones de la Pontificia Universidad Católica en el área social y a dialogar sobre las mejores prácticas en la administración y las políticas públicas. Hoy, por ser la Semana Mayor, ¿verdad? Este programa pasa en Lunes Santo, pues tenemos un programa un tanto diferente, del cual le hablaremos de inmediato. Como siempre, me acompaña la joven estudiante de doctorado, Jennifer Castellanos Barreto, quien también funge como ayudante de investigación de nuestro observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Un gusto volver a estar con usted aquí en el programa desde el observatorio. Por supuesto, saludo a toda nuestra audiencia, quien se conecta a través de Católica Radio y de cada una de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy, como usted bien lo dice, es un programa totalmente diferente y relacionado a la Semana Mayor. Me gustaría, doctor, que para empezar, como siempre, nos explicara un poco de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Mira, el programa de hoy, ¿verdad? Para celebrar la Semana Mayor, ¿verdad? Estar en recogimiento espiritual y en tranquilidad, pero a la vez no perder el hilo conductor del programa, ¿verdad? Que es el tema de las políticas públicas. Pues vamos a dialogar sobre, hacer un análisis de Laudato Si, de la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, y vamos a verla a la luz de las políticas públicas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Santo Padre? ¿Qué nos dice el Magisterio de la Iglesia sobre este tema de las políticas públicas? Así que, ¿verdad? El documento es un documento como todos los documentos que surgen del Magisterio de la Iglesia, bien profundo, bien investigado, preciosamente escrito, porque hay que decir que es un documento precioso. Y nada, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, al ser un documento tan denso, al ser un documento tan rico, al ser un documento tan bien escrito, tan bien investigado, pues uno puede hacer distintas lecturas del mismo. Así que, por ejemplo, las personas de arquitectura lo leerán, como tuvimos al compañero Luis Vadillo hace un par de semanas, diálogo, ¿verdad? Y pudiste ver en la alocución de Luis, ahora que releíste Laudato Si, pues pudiste ver algunos lineamientos de Laudato Si, ¿verdad? En lo que uno lee, porque uno es sus experiencias, lo que uno es lo que uno lee, lo que uno estudia, ¿verdad? Y las experiencias que tiene. Así que vamos, desde el área de las políticas públicas, pues vamos a presentarle a la audiencia esa lectura sobre Laudato Si, ¿verdad? Y que nosotros los especialistas en esta área, ¿verdad? Y gente que nos movemos en esta área, pues vemos que la carta encíclica, ¿a qué nos mueve? ¿A qué mueve a las personas que tienen que ver con las políticas públicas? Pues muy interesante, doctor Vera, y como usted bien lo decía, es ver cómo Laudato Si se alinea con las políticas públicas. Me gustaría que nos contara un poco, nos hablara pues de qué es una política pública, como contextualizar un poco qué es una política pública y por supuesto cómo se puede hacer la formulación de ellas o qué es la formulación de una política pública. Claro, de nuevo aquí hay varios enfoques que uno puede utilizar. Siempre comienzo, ¿verdad? Cuando me preguntan qué es una política pública o qué son políticas públicas, pues doy una respuesta muy genérica pero muy poderosa de un politólogo norteamericano, se llamó Thomas Dye. Así que Thomas Dye decía que política pública es todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. Es decir, que en la vida en sociedad, ¿verdad? Nosotros le damos al sistema político ese poder, esa autoridad para organizar muchos aspectos de nuestra vida pública.
Y el producto de esa vida pública, pues son las políticas públicas, ¿verdad? En el pasado se elaboraban o se discutían mucho estos modelos, vamos a decir, jerárquicos de lo que son las políticas públicas. Es decir, que al gobierno se le presentaban los problemas, las necesidades sociales, o el gobierno mismo, las personas que constituyen el gobierno, identificaban esas áreas problemáticas de la vida en sociedad y se le buscaba una respuesta. Así que se comunicaba, ¿verdad? En ese enfoque quizás tradicional de las políticas públicas, pues esa solución lo tomaba la gente que está en el gobierno, que pertenecían al poder ejecutivo, al poder legislativo, sobre todo. En pocas ocasiones, solo cuando se le traen controversias al poder judicial, y se le comunican al pueblo, ¿verdad? Así que hay una visión de cómo se solucionan las necesidades del pueblo en áreas como educación, en áreas como protección del ambiente, que es un tema que vamos a tocar hoy, en áreas de producción y distribución de energía, en el área económica, en el área de ambientalismo, ¿verdad? Así que en distintas áreas del quehacer humano y de la vida en sociedad, pues se le buscan soluciones. Hoy día eso se ve, y lo proponemos desde el observatorio, una visión más abierta, una visión más participativa, una visión más horizontal de qué son las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas se entienden como un proceso en el cual tanto los gobernantes como los ciudadanos y otro grupo de actores sociales, compañías, organizaciones sin fines de lucro, a veces hay hasta una intervención de organismos internacionales, deciden cuáles son los problemas más apremiantes del país, establecen unas metodologías para encarar esos problemas del país o de los países, y establecen también unos mecanismos para financiar esa solución de problemas, en el mejor de los casos para evaluar esa solución de problemas, para ver si es óptima, y quizás entonces después pues eliminar esos programas, esos proyectos, una vez se ha mejorado sustancialmente o se ha resuelto esta necesidad humana. Si no es que es una de carácter recurrente, ¿verdad? Porque hay necesidades humanas que son de carácter recurrente y donde siempre habrá pues la intervención de algún sector. Puede ser el sector público, puede ser el sector privado, pueden ser las organizaciones sin fines de lucro, las comunidades mismas, tratando de solucionar estos problemas o necesidades humanas. Así que la política pública es eso, es la búsqueda concertada, común, ¿verdad? En nuestros tiempos, de la solución a los problemas humanos y la búsqueda del mejoramiento de la vida en sociedad. Muchas gracias, doctor Vera. En consonancia con lo que plantea como tal Laudato Si, a mí me gustaría traer a colación que en esta encíclica menciona de lo que pasa en nuestra casa común, ¿no? Como trayendo a colación, pues que la casa común es básicamente todo el planeta, ¿no? Todos los que vivimos en el planeta Tierra, esa es nuestra casa común. Y entonces el Papa dice, para poder dar soluciones, como bien usted dice, las políticas públicas dan soluciones a ciertos problemas, hay que identificar qué problemas existen como tal o cuáles son esas áreas, por decirlo así, a mejorar en nuestra casa común. ¿Qué políticas públicas ve usted de las que menciona la encíclica Laudato Si? Y hablemos un poco de ellas que, digamos, quizás aplican de manera general y algunas más específicas a Puerto Rico. Claro, mira, la primera área que podemos discutir, dialogar, es el área más fuerte, yo te diría, y lo tienes que haber visto, es el área de la protección del ambiente. O sea, Laudato Si, ¿verdad? Es la protección de la casa común. Entonces es importante, ¿verdad?, que el Papa ahí hace un análisis de cuáles son los problemas apremiantes dentro de la protección del ambiente. A veces hace un análisis histórico incluso, ¿verdad?, de cómo se fue formando el problema, de qué fuerzas conformaron ese problema, que es un tema al que podemos volver un poquito más tarde.
y incluso se adelantan algunas proposiciones para la solución de esos temas. Vamos a ver primero un análisis, ¿verdad?, de esos temas. Así que la protección del ambiente o la ecología, pues es un tema, quizás el tema principal, donde, por ejemplo, Papa Francisco establece que la ecología también exige sentarse a pensar y discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad. Así que fíjate cómo, ¿verdad? Es un problema. Las políticas públicas pueden ser locales, las políticas públicas pueden ser de países, pueden ser regionales, pero Papa Francisco hace un llamado a ver esto en un contexto global, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Así que en el número 138, el Papa Francisco, y ahorita volveremos al tema, pues nos dice, hay que examinar con honestidad estos modelos de desarrollo y estos modelos de producción y de consumo que tenemos con respecto a eso. También nos habla de la contaminación y el cambio climático. Así que en el número 20 nos establece, existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente sobre los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que se utilizan para cocinar o para calentarse, podemos añadir aquí, o para transportarse, ¿verdad? A eso se suma la contaminación que afecta a todos, ese es el próximo tema, debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio, fíjate qué bonito eso, de las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Y por eso a veces se resuelve un problema creando otros. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, han surgido casos hay una gran demanda a Monsanto, que es un fabricante de químicos que tienen que ver con la agroindustria, y sobre todo hay unos químicos que se utilizaban como herbicida para el control de malezas. Y las personas los aplicaban, ¿verdad? Los agricultores los aplicaban. Y como años después, pues se descubre que eso lleva a la formación de ciertos tipos de cáncer. Así que el Papa nos llama, ¿verdad?, a esta visión sistémica. A esta visión sistémica de los descubrimientos científicos. O sea, el porque sea técnicamente o científicamente posible, no necesariamente quiere decir que lo tengamos que hacer. Exacto, y resalta algo bastante importante que yo creo que vale traer a colación, y es el uso tecnológico. Ya seguimos con la parte de lo ambiental, pero el uso tecnológico es úselo como un recurso, pero no abuse de él, ¿no? Porque justamente es un llamado al no abuso de la tecnología, justamente por todo el impacto ambiental que ha traído y que trae. Y dentro de ellos también menciona el efecto invernadero que ha causado todo el cambio climático y que muchas personas siguen sin creer en este efecto que está ocurriendo y que realmente ha traído consecuencias. Y con ello también habla de la parte ambiental, doctor, mencionando algunos artículos y algunas inquietudes o algunas información relevante, es la situación del agua. Y yo a veces creo que porque uno la tiene todos los días, siempre la va a tener, ¿no? Y como uno no está consciente a veces de cuál es el proceso del agua y de la importancia de ahorrarla y de que en algún momento puede escasear,
pues el Papa nos trae a colación eso de la escasez del agua y en esto menciona, por ejemplo, en el número 28, la provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y a largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución de recursos que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África y esto pues yo creo que no es un desconocimiento de todas las personas, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen de grande escasez. Eso es muy cierto y la desigualdad en regiones tan cercanas, no solamente en África. Yo puedo traer a colación que muchos sectores, por ejemplo en Colombia, aún no hay agua potable. Entonces las personas tienen que ir a muchos otros lugares para coger de los pozos y con ello todas las enfermedades que trae, ¿no? Porque ciertamente la población africana, visto en los niños, ¿no? La malaria y otro tipo de enfermedades, cólera, todo este tipo de enfermedades que trae. Entonces, es muy interesante lo que usted dice y como el Papa lo plantea, es una situación más holística de cómo todas las situaciones, todo lo que hacemos repercute en nosotros mismos. Esa misma visión sistémica, ¿verdad? Que uno intuye de Laudato Si, aplica acá en Puerto Rico, Jennifer. O sea, nosotros somos, ¿qué te digo? Para Hollywood nosotros somos un rainforest, ¿verdad? Nosotros somos una selva, un bosque lluvioso, una selva lluviosa, ¿no? Y ciertamente pues tenemos unas temporadas del año donde uno dice, Dios mío, que pare de llover ya. Pero tenemos unos problemas de captación de agua, ¿verdad? Así que no tenemos unos embalses adecuados, no tenemos unos instrumentos adecuados y no tenemos una cultura, como tú dices, ¿no? Como abres el grifo y sale el agua potable y todavía la puede pagar uno, a veces con dificultad, pero la puede pagar, pues eso no es un problema, pero seguimos deforestando, seguimos construyendo sobre áreas que deben ser protegidas y sobre todo lo notas en el sur del país, ¿verdad? Porque y notas, tú que hace unos años vienes a Puerto Rico, notas que ya una vez bajas de Calley, cambia la fisonomía del terreno, la biodiversidad, seguro. Entonces, pasas de un área lluviosa a casi un bosque seco en 5 minutos. Y entonces, vamos, nos es imperativo a los puertorriqueños entonces tomar estas palabras del Papa. Y ahora digo yo, si vamos a usar la tecnología, pues vamos a usarla en sincronía con el ambiente, en sinergia con el ambiente para capturar agua de lluvia, para conservar agua, para reusarla. Y que, ¿verdad? Esas son. Entonces, esa es el área que ahorita hablaré al final, cuando amarre el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Con estas necesidades sociales y este llamado que hace el Papa Francisco. Fíjate, otro tema, Jennifer, que trae el Papa Francisco es la pérdida de biodiversidad. Así que al respecto plantea que en el número 32 de Laudato Si, que los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. Un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el uso de recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental. Fíjate cuán adelantado está el pensamiento del Papa y cuán en tierra tiene el oído con respecto a los avances científicos.
O sea, el mar hay que protegerlo y las criaturas marinas hay que protegerlo y la selva hay que protegerla, porque allá hay unos organismos que tienen unos mecanismos para defenderse de las enfermedades y hay unas plantas que quizás pudieran darnos la clave para solucionar múltiples problemas sociales, algunos de los cuales quizás todavía no tenemos. Algunos de los cuales quizás todavía no tenemos, pero es tener esa fuente de biodiversidad allí disponible para poder atender esas necesidades humanas una vez surjan. Un tema importante también, Jennifer, que ¿verdad? Se relaciona con la presentación del compañero decano Luis Vadillo, es el tema del crecimiento desordenado de las ciudades. El desparramamiento urbano, ¿verdad? Es un tema que en Puerto Rico se ha traído, la necesidad de planificar mejor las ciudades y ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay una catástrofe natural, pues ¿cómo vamos a reconstruir? Así que comenzamos con este tema diciendo que en el número 44 establece el Papa: hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas de transporte y a la contaminación visual y acústica. Así que es más largo, ¿verdad?, que eso, pero el número 44 nos trae ese tema. También, ¿verdad?, continúa diciendo, muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Volvemos al tema del agua. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. Así es, doctor, ¿qué tal? Si le parece, vamos un momento a la pausa y ya volvemos retomamos nuevamente en el siguiente segmento, ¿vale? Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando con el doctor Vera acerca de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Hablamos en el segmento anterior sobre la planificación urbana y volviendo, Doc, trayendo el tema nuevamente, me gustaría traer a colación el número 140 y citar al Papa donde dice acerca de la planificación urbana, debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción con amplia libertad académica. Sí, es bien interesante porque por un lado el Papa nos llama a tener esta mirada sospechosa con respecto a la tecnocracia, ¿verdad? A la cientificidad. Pero aquí dice, mira, los técnicos son importantes para lograr el balance armonioso, el balance armónico entre, como nos decía Luis, ¿verdad?, la vez pasada, de estos elementos de la ciudad, que es ¿verdad?, la ciudad, que son los hitos, que son los ambientes suburbanos, la ruralía, ¿verdad? Y para lograr ese balance, pues hacen falta los planificadores, hacen falta los arquitectos, hacen falta los ingenieros. Así que es un tema importantísimo, ¿verdad? También en el número 45, ¿verdad?, nos habla y nos señala que en algunos lugares rurales y urbanos, un tema bien importante y muy en boga en Puerto Rico, muy atentos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes, bien cuidados en algunas y áreas seguras,
pero no tanto en zonas menos visibles donde existen, y aquí entre comillas, los descartables de la sociedad. Así que en todas nuestras ciudades, ¿verdad? Tienes estos polos de desarrollo bonitos, estos lugares turísticos muy planificados, muy ordenados, muy seguros. Y cómo, ¿verdad? No se planifica llevar ese progreso, entre comillas, a todos los habitantes de la ciudad y cómo se descarta, ¿verdad? Que es un tema muy importante en el, vamos a decir, en la filosofía de Papa Francisco, ese tema del descarte, de cómo descartamos. Doc, y trayendo, perdón que le interrumpa, y trayendo a Ujú. colación este tema, quisiera saber, y de pronto si sabe usted, de alguno de esos espacios que han privatizado, por ejemplo, en Puerto Rico, y el acceso se vuelve limitado a ciertas personas. Por ejemplo, yo no sé si aquí en Puerto Sí. Rico hay playas que específicamente después de un tiempo de que las personas las usaran, se privatizaron. Pues mira, es complicado. Técnicamente en Puerto Rico, ¿verdad? Por la ley de costas, las playas son públicas. Ok. Pero por otro lado, te tengo que decir que el mismo gobierno, así, ¿verdad? Solo acordándome de algo, el mismo gobierno ayuda en el financiamiento de lo que hoy día se conoce como el Hotel Caribe Hilton. Y el Hotel Caribe Hilton tiene una playa que técnicamente, ¿verdad? Por la forma en que se diseñó el hotel, es privada o es privatizada. Así que le hemos dado también permisos a hoteles en estas franjas, digamos, en el condado, en Isla Verde. En Isla Verde no tanto, que si bien no privatizan, como que semi privatizan algunas áreas. Se ve más bien en el área del condado. Y es algo, ¿verdad? Que el uso y costumbre ha permitido esa privatización, tema que estamos viendo hoy día, ¿verdad? Porque tienes una sociedad civil, una población ciudadana más consciente de sus derechos. Y entonces hay un gran clamor popular por devolver esas playas al uso público. Un tema bien complicado, Jennifer, porque hay unas estructuras que el mismo gobierno ha permitido crear. Fíjate, allí me acuerdo, hablando de política pública Sí. con el tema de la ecología que bien trae el Papa. Y es que para eso es que es el poder del Estado, ¿verdad? El Estado tiene un gran poder regulador, lo que en inglés se le llama el police power, que si uno lo fuera a traducir al español sería algo así como el poder, alguna gente lo traduce mal como el poder de policía. En realidad es el poder de regulación, el poder de... Y entonces, ¿a quién le toca regular a los desarrolladores? Pues le toca al gobierno, ¿verdad? Le toca a estas entidades del gobierno. Claro, los ciudadanos tienen un rol bien importante hoy día desde una perspectiva de la gobernanza. Esto me recuerda cuando la hoy profesora doctora Tania Irizarry, que enseña en UPR Ponce, pues Tania hizo bajo mi dirección yo estaba en el comité bajo la dirección de otro profesor, una tesis sobre el desarrollo urbano y el desparramamiento urbano en Puerto Rico. Y era una tesis de carácter cualitativo en la cual ella entrevistó a los desarrolladores más importantes de proyectos urbanísticos en Puerto Rico. Y me acuerdo uno de ellos, bien grande, sé el nombre, pero me lo reservo. Y Tania me señala, me dice, mira Hernán, mira lo que me dice este señor. Me lleva a ver uno de sus proyectos, le hablo del desparramamiento urbano, le hablo de la construcción ilegal en algunos sitios, y el desarrollador lo que le dice, eso es problema del gobierno. El gobierno tiene que regularnos. Y óyete esto, más o menos parafraseando, es algo que me dieron hace tiempo. Porque si a mí no me regulan, decía el desarrollador,
yo construyo walk-ups en la falda del yunque y los vendo $1,000,000 cada uno. O sea, fíjate esa mentalidad y cuánto choca alguna de esa mentalidad técnica, tecnocrática, con el llamado que hace el Papa Francisco a Laudato Si. Fíjate la importancia de la política pública y del gobierno y de ese poder de ejecutar para el bienestar común, que es un tema bien de la doctrina social de la Iglesia, para ejecutar para el bien común ese poder de regulación del Estado. Así que fíjate, si esa mentalidad está allá afuera, que parece estarla, porque hemos visto sus efectos, pues tocan unas entidades fuertes, toca una institucionalidad del Estado que regule eso. Y eso no choca con el crecimiento económico, porque hoy día se habla mucho del turismo ecológico. O sea, la gente ya va, entre las cosas que va a ver a los países, va a ver sus costas, va a ver sus playas y va a ver sus recursos naturales, más que sus construcciones en muchos lugares. Pero eso siempre me ha llamado la atención, nunca se me ha olvidado esa conversación que tuvo la compañera estudiante en aquel entonces, colega hoy día, con respecto a eso. Sí, con respecto a eso, fíjate, en el número 23 nos dice Papa Francisco, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo para combatir este calentamiento, entiéndase el calentamiento global, o al menos las causas humanas que los producen y lo acentúan. Así que si pelamos el yunque, pues vamos a tener un calentamiento de muchos grados en Puerto Rico. Fíjate, a este respecto, me acuerdo siempre de las palabras de Pepe Mujica frente al grupo de los 20 en la ONU sobre desarrollo sostenible entre el 20 y el 22 de junio dice del 2009. Nos decía Pepe Mujica, ¿qué le pasaría a este planeta? Dice él, si los hindúes, serán los indios, la gente de la India, tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes. Así que, o los puertorriqueños, ¿verdad? Si cada, no tan lejos, no tan si lejos. cada persona de la India tuviera de 2 a 4 carros, como tenemos en Puerto Rico, por casa y se usaran, pues, ¿cuáles serían los efectos? Y nos pregunta Mujica, ¿cuánto oxígeno nos quedaría para respirar? Y eso es un pensamiento que está presente en Laudato Si, ¿verdad? Es ese llamado, oye, vamos a ser razonables y vamos a respetar este planeta que nos regalaron. Vamos a cuidar esta casa común porque es de todos. Y tan es de todos que si la gente de la India cambia su forma de producir o cambia su forma de consumir, nos fastidiamos todos. Así que, de nuevo, También, volviendo con el Papa, en el número 50, nos señala, de Laudato Si, nos señala el Papa Francisco, se pretende legitimar así el modelo distributivo actual donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen y el alimento que se desecha es como si se le robara de la mesa del pobre. Poderosísimo eso, ¿no? De igual manera, es cierto que prestar atención al desequilibrio en la distribución de la población sobre el territorio, tanto a nivel nacional como el global, porque el aumento del consumo llevaría a situaciones regionales complejas por las combinaciones de problemas ligados a la contaminación ambiental, al transporte, el tratamiento de los residuos, a la pérdida de recursos y a la afectación en la calidad de vida. Así que, ¿qué te parece eso, Jennifer? Sí, a esto me hace pensar mucho en los temas que hemos tratado anteriormente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
de aquellas acciones que estamos llamados tanto de manera individual como de manera colectiva, también las organizaciones y el gobierno en general, a incorporar estrategias que mitiguen como tal todos los efectos adversos que traen muchas de estas acciones, sobre todo al medio ambiente y de manera general a la sociedad. Me parece muy interesante y me hizo pensar, traer a colación los objetivos de desarrollo, que no solamente el Papa nos exhorta a todo lo que hemos hablado, sino que también ya la ONU había planteado una agenda de trabajo, es decir, vamos a trabajar por estos objetivos, porque con esto contribuimos al medio ambiente y contribuimos como tal a la sociedad en general. Y algo que en Laudato sí encontré y que me pareció muy interesante y quizás es una pregunta que nos tenemos que llevar todos para la casa y es, nos dieron como regalo, como tal, el planeta, es un regalo. Y este regalo tú tienes que darlo, como dicen aquí en puertorriqueños, hacia pa'lante, ¿no? Pa'lante, a las siguientes generaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a entregar lo que nos han dejado a las siguientes generaciones? A mí me parece una pregunta bastante interesante, un planteamiento bastante interesante que no todo el tiempo nos lo estamos haciendo. Sí, yo creo que las personas tratamos, ¿verdad? Tratamos. Si uno tuviera recursos infinitos, uno trataría de dejar a sus hijos, de dejar a sus nietos en una mejor condición económica, en una mejor condición de preparación académica, en una mejor condición de valores, ¿verdad? Que la que uno tuvo. Pero cuántas veces nos preocupamos, ¿verdad? Por legarle, dejarle un planeta mejor, un país mejor, ¿verdad? En términos ecológicos. Y ahí el Papa nos dice en este documento y en otros documentos a hacer un análisis de conciencia de nuestra relación con el consumo, de cómo consumimos, ¿verdad? Y cómo existen unos antivalores quizás promulgados por el capitalismo neoliberal. Hay unos valores que proponen el que casi todo es desechable, ¿no? Como por ejemplo un teléfono móvil, hay unas presiones, sobre todo para la juventud, para que lo cambies, qué sé yo, cada año, cada 2 años, cada vez que le da la gana a los fabricantes, ¿no? Y cuando tienes uno que funciona perfectamente bien. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos a disponer de esa unidad vieja? Los computadores, los autos. O sea, hay una cosa terrible. Yo no sé cuánta gente ha ido a un junker, a un cementerio de autos. Pero entonces ese vehículo por el que tú te morías y en el cual dejaste muchísima parte de tus finanzas, ¿cómo va a morir allí y se convierte en un pedazo de chatarra? ¿Verdad? Entonces un poco el Papa nos llama en este documento y en otros a reflexionar sobre esto y a modificar nuestras conductas, ya no bien por nosotros, como tú dices, sino por el que está al lado y por el que viene detrás. Ciertamente, doctor. Ya para ir cerrando, doc, me gustaría que habláramos un poco de esas posibles soluciones que el Papa plantea en la encíclica sobre esta crisis ecológica y humana. Mira, yo lo que voy a tratar de hacer en el tiempo que nos queda es tratar de vincular el tema de qué implicaciones tiene Laudato Si para las políticas públicas, ya sea en Puerto Rico, ya sea a nivel regional, ya sea en algunas ocasiones a nivel global, que es un tema del cual hemos hablado, ¿no? Perfecto. Así que lo primero que yo te diría que podemos dialogar es que hay que asumir la formulación de políticas públicas desde un marco de respeto al planeta, a todas sus criaturas, a todos los segmentos poblacionales y a todos los habitantes del planeta. Y no solo estamos hablando de humanos, estamos hablando de todas las especies que conviven con nosotros, animales, vegetales y minerales, ¿no? Y fíjate que eso a veces no es
políticamente atractivo, porque para la persona que es un oficial electo, los oficiales electos siempre se les juzga por sus obras. Y entonces, sobre todo en Puerto Rico, pues somos muy dados a que los gobernantes, en el imaginario de los gobernantes, ellos quieren dejar unas obras faraónicas, ¿verdad? Unas obras que te digo yo, lo más grandes posible, lo más impactante posible, y en algunas ocasiones sin mucho miramiento con respecto al daño que eso causa a la ecología, por ejemplo, o a la relación económica entre un ser humano y otro. Así que ese es el primer llamado que yo veo que nos hace Papa Francisco con respecto a eso, es a los formuladores de política pública y a las personas que desde la sociedad civil y desde las organizaciones movemos agendas que tienen influencias en las políticas públicas, a mirar eso, a mirar eso. Segundo, considerar los efectos globales de la implantación de políticas locales. Y un poco volvemos al ejemplo aquel que decía Mujica, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Cómo unas decisiones tomadas localmente tienen unos efectos en todo el planeta, en términos de calentamiento global, en términos de la capa de ozono, en términos de la biodiversidad. Sí que ahí hay otra repercusión. Tercero, pero todavía relacionado con ello, incluir los grandes valores de la cristiandad, los grandes valores del catolicismo, de la doctrina social de la iglesia. La solidaridad, ¿verdad? El bien común, la subsidiariedad, que lo que significa es que si las comunidades pueden resolver sus problemas y organizar esa área, digamos la protección de una playa o la protección de un área boscosa, pues si el gobierno no tiene que intervenir en eso porque está atendido, pues vamos a dejar que la comunidad sea la que defienda esa área, porque si es que está bien defendida, ¿verdad? Y eso es algo que estamos viendo que surge. Así que, de nuevo, incluir la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad como valores importantes en el desarrollo y la gestión de las políticas públicas. Cuarto, si bien la técnica y la ciencia, la tecnocracia, son elementos importantes dentro del desarrollo y la gestión de las políticas públicas, aquí se promueven unas políticas públicas basadas en evidencia. Cuando digo aquí, digo en el observatorio, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay valores superiores que tenemos que atender, ¿verdad? La ciencia dice unas cosas, pero la ciencia tiene que estar supeditada a esos grandes valores: el respeto a la vida, la conservación de la casa común, el respeto a las generaciones venideras, el respeto a las culturas, el respeto a los grupos étnicos. En lugares como tu país, que hay grupos indígenas, ¿verdad? Pues vamos a respetar, porque eso es parte de la biodiversidad de un país, pues vamos a respetarlo. Así que en el desarrollo de las políticas públicas, tomar en cuenta esos elementos. Quinto, ya para ir terminando, desarrollar políticas públicas que incentiven el uso responsable de los recursos o el dejar la menor huella ecológica posible. Es decir, el gobierno tiene incentivos y el gobierno tiene subsidios y el gobierno tiene un área donde puede penalizar unas conductas y subsidiar otras, ¿verdad? Así que vamos a utilizar ese poder del Estado de subsidiar y ese poder del Estado de restringir para tratar de lograr un mayor balance, unos estilos de vida más ecoamigables, más ecoeficientes, etcétera. También, por último, la coformulación y cogestión de políticas públicas conjuntamente con actores sociales que promuevan la defensa del ambiente. Hoy día es muy dado, ¿verdad? Es muy común el que el Estado incorpore a estos grupos de protección del ambiente, de protección de la casa común,
en estos procesos de formulación y gestión de políticas públicas. Pues muchísimas gracias, doctor Vera. Como siempre hemos llegado al final de este programa. Gracias a ti también, Jennifer. Creo que es muy interesante el tema de hoy para reflexionar justamente en esta Semana Mayor acerca de nuestras acciones y las implicaciones que traen no solamente individual, sino en común. Y como dice el Papa Francisco, en esta casa común. Agradecemos, por supuesto, nuevamente al doctor Vera por acompañarnos cada episodio desde el observatorio. Damos las gracias a la audiencia y a todas las personas que por supuesto vuelven a escuchar este programa a través de las diferentes plataformas de la PUCPR. Nos vemos en una próxima emisión desde el observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.